Bueno, muy bien, continuamos en la 99.9 en esta mañana de Mar del Plata. Lo he planteado en otros momentos y me pareció que era el momento adecuado para hablar con el ex secretario de Hacienda de la Comuna de General Pueyrredón, el economista Hernán Mourel. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Queriendo pedirte datos para poder comparar de manera asertiva. Arroyo había recibido General Pueyrredón con 1.000 millones de pesos de déficit en su momento. Ustedes entregaron la municipalidad con superávit, vos me dirás exactamente el monto. Y en estos días el secretario legal técnico y de Hacienda de la comuna, Mauro Martinel, reconoce un déficit del orden de los 5.300, 5.400 millones de pesos. ¿Qué significan todos esos números? Bueno, vamos a ponerlos, dado la creciente nominalidad argentina en términos relativos. Pulti entregó su mandato con un déficit del 10% del presupuesto, bien medido, que es cuando, además del déficit de esos 1.000 millones, le sumás los aportes de ATN y ATP, que no deberían existir normalmente, que siempre históricamente se giraron desde nación o provincia para tapar los agujeros fiscales de Mar del Plata. Obviamente dentro de este gobierno de Milei no vas a tener ninguno de esos giros y Kicillof no lo va a poder hacer porque no tiene disponibilidad para hacerlo. El déficit actual que calcula el contador, de acuerdo a las normas del Tribunal de Cuentas, está cercano al 3% del presupuesto aprobado y muy posiblemente en el 24 lleguen al 5%, es decir, van a ir en una tendencia continua, dado que el gobierno de Montenegro vino tomando las mismas malas decisiones de Pulti en su momento. Va a tener 5 puntos de déficit en el presupuesto de este año y posiblemente termine su mandato con 10 puntos de déficit, si es que logra financiarlo, ¿no? Porque eso significa dejar de pagarle a proveedores, etcétera, etcétera. ¿Por qué se va a incrementar el déficit de este año? Porque viene con un retraso de salario real muy importante. Hoy los salarios reales de los municipales están más de un tercio abajo de lo que venían teniendo, y ahí va a haber una tensión importante, donde si no van a tener a comenzar con quite de colaboración, paros, etcétera, si continúan en la negativa de no dar los aumentos porque no tienen plata. Y con el agravante que en el caso de Pulti, esos 10 puntos con el que se fue tenían un componente de obra que en este caso en el gobierno de Montenegro no se ve para nada, ni se va a ver. Uno ve el deterioro continuo de la infraestructura de la ciudad, que es por la falta de inversión. Nosotros habíamos corregido con buenas decisiones en el segundo mandato de Arroyo esa tendencia y habíamos comenzado a hacer inversiones fuertes, y por primera vez en la historia de la ciudad se habían pagado tanto los salarios de diciembre como los aguinaldos de diciembre dentro del periodo de diciembre, porque dejamos ese dinero para que sea afuera y así lo ejecutó Montenegro. Y el día 2 de enero, además, sin nueva recaudación, había amanecido con 1.000 millones de efectivo en la caja, habiendo pagado ya todos los sueldos de diciembre y todos los aguinaldos. O sea, amanecía con 1.000 millones en la caja de su primer año de mandato y con todo para recaudar y ninguna nómina de salario para pagar durante enero. Eso se diluyó rápidamente por las malas decisiones que empezó a tomar, y primero fueron disimulados por las transferencias de ATN y ATP que se hicieron en los 2 primeros años del mandato de Montenegro por la pandemia, que taparon la mala gestión de Montenegro, y después la mala gestión la taparon los empleados municipales con el deterioro de su salario real. Pero bueno, eso va a haber una continuidad porque las decisiones incorrectas se siguen tomando. Claro, ahora voy a lo que yo sé. No tienen el propósito de ir más allá de un aumento del 10%, sostienen que lo que ganan los municipales de Mar del Plata es muy superior a lo que ganan los municipales del resto de la provincia de Buenos Aires, creo que ese va a ser el argumento.
Sin ninguna duda esto va a llevar a un marco de tensión con el gremio, esto está claro. A mí me recuerda mucho a la etapa final del segundo mandato de Aprilia, todo lo que está pasando. Y por otro lado no veo vocación de hacer correcciones de orden de gasto, ¿no? Yo pregunto, digo, vos tenés una gran experiencia. ¿Tiene sentido seguir teniendo los entes? ¿No es mejor tener una Secretaría General de Servicio en vez de tener Envial, EMSUR, presidente, vicepresidente, contador, etcétera, etcétera, etcétera? ¿No hay que empezar a ordenar por ese lado? A ver, los entes empiezan a carecer de sentido cuando por la falta de inversión y de política municipal no tienen su acción. Por ejemplo, hoy el ente de deporte, cuando vos abandonaste el estadio con cero inversión, lo dejaste ya desde tu primer verano de mandato sin fútbol, no generás ninguna actividad de utilización del estadio, y no le invertís absolutamente nada, ni en el resto de las instalaciones deportivas, el ENDER empieza a carecer de sentido. El Envial, que venía con cierto esfuerzo haciendo una tarea ciclope, ha dado la falta de recursos para tratar de mantener algo la cuestión vial, empieza también a carecer de sentido cuando sacás a licitaciones públicas, donde aparecen, de acuerdo a los dichos de nuestro presidente, las porosas manos de la corrupción para hacer calles y asfalto en la ciudad. Entonces, ¿para qué querés el Envial y para qué invertiste en la planta de asfalto? Si en definitiva, con la tasa del combustible que creaste nueva y esa recaudación, vas a pagar obra pública de licitación de privado. O sea, el ente queda totalmente desfigurado. Bueno, y así sucesivamente con todos, ¿no? Porque el ente de turismo, donde más importancia le da al Ejecutivo, en realidad se dedica a repartir una fuerte pauta para blindarlo y tratar de catapultar la carrera de Montenegro a gobernador de la provincia. Sí, bueno, eso la verdad que es una pérdida de tiempo, pero bueno, cada uno sabe qué hace con su vida. Lástima que esto se hace con fondos públicos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Vos sabés que tengo datos, no números, pero datos de que la recaudación de la tasa sobre el combustible ha dado un impacto enorme. Se habla de más de 450 millones de pesos. Hay que decir que la ordenanza dice que es un fondo afectado. Yo no creo mucho en el tema de los fondos afectados manejados en el Estado argentino, en cualquier orden que sea, ¿no? A ver, los fondos afectados tienen ese carácter y generalmente se cumplen dentro del marco de la norma, salvo que el gobernador de la provincia, como lo hacía antes Scioli, como lo hizo María Eugenia en todo su mandato, les vaya perdonando a los intendentes el uso de fondos afectados para otras cosas. Yo cuando asumí a la mitad de mandato de Arroyo, una de las cosas que tuve que reponer era una cantidad millonaria de fondos afectados que Pulti se había usado para gasto corriente y que hubo que reponer en las diferentes cajas, digamos, ¿no? Para cumplir con la norma. Nosotros, por suerte, en el primer año, o sea, a fines de 2018, ya teníamos los fondos afectados absolutamente intactos. Después, bueno, se terminó de pagar toda la deuda de proveedores gigantes que había dejado Pulti y poner todo en orden, hasta llegar a la virtuosidad que por primera vez a fines del 2019, dentro del mes de diciembre y con recaudación propia, porque recordá que el tema de la habilitación de cuenta corriente que hoy tiene Montenegro para el pago de sueldos, a nosotros nos lo quitó, a Arroyo y a mí nos lo quitó esa posibilidad de pagar con descubierto el ministro de Economía y la gobernadora en marzo del 2018, y nosotros lo resolvimos igual porque veníamos tomando una reestructuración de la finanza del municipio. Y después la caída se revirtió desde políticas de aumentar la recaudación de las tasas que ya estaba, porque nosotros no solo hicimos bajas de algunas tasas, no creamos tasas nuevas, sino que además para los pequeños comerciantes de Mar del Plata, que lo que más le afecta es la tasa de seguridad e higiene, multiplicamos en el primer año por 10 el mínimo no imponible, que es el que más afecta a los pequeños comerciantes y a los pequeños empresarios e industrias. Multiplicamos por 10 para sacarles esa problemática de encima de liquidación
y pago a pequeños comerciantes de la tasa de seguridad y higiene. Bueno, todo eso más quitar de privilegios y cosas que no tenía norma de algunos beneficios que Montenegro repuso, algunas concesiones que se pasaban a cobrar, fueron malos errores que, sumado también a la municipalización, acordate que el municipio tomó a su cargo una cantidad igual a la que tenía de guardavidas, que eran todos del sector privado. Ahora yo te garantizo que hoy día ninguno del sector privado, y mucho menos nadie de los Peralta Ramos en la Playa del Sur, pone una moneda para solventar esos guardavidas que hoy pagan todos los vecinos, y ellos se cobran los cánones y los ingresos de las playas. Sí, toda una locura que habrá que revertir. Bueno, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado e ilustrado en esto, Hernán. Un abrazo, gracias. Un abrazo, José Luis, hasta luego. Bueno, Hernán Mourel, ex secretario de Hacienda, y una lectura muy, muy detallada y muy técnica de la situación presente. Ya continuamos.